Ya tengo pala, ya tengo zapatillas, equipación, complementos. Lo que me hace falta ahora y lo que necesito es un sitio donde guardar todo esto. Bueno, mejor dicho, lo que necesito es algo en lo que gastarme los ahorros de este mes. ¿Anda? Mira. Paleteros. Bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo sobre paleteros de este 2025? Bueno, vamos a ver principalmente los tipos de bolsillos que tienen, en qué nos van a ayudar o cubrir nuestras necesidades, pues como puede ser el bolsillo central, los laterales con material para evitar que las condiciones meteorológicas, sobre todo el calor y la humedad, dañen a la pala. Y bueno, también otro bolsillo que se ha visto muy en tendencia y cada año que pasa lo solemos ver más en los paleteros, sobre todo de media alta gama, es el compartimento para zapatillas, para poder meter aquí tanto zapatillas como ropa que, bueno, ya es para lavar y que así no haya esa contaminación con la ropa limpia o con otro tipo de accesorios, complementos, materiales, cualquier cosa que podamos llevar en el paletero, pues no se contamina, digamos, de lo que ya está usado, sudado y húmedo sobre todo. Bueno, diciendo todo esto, ya podemos pasar al que es el primer paletero que vamos a ver en esta review, que sería el Multigame negro y rojo que lleva Ale Galán esta temporada. Como comentaba, principalmente tiene un bolsillo central que no suele ser el típico cremallera que se abre como rodeando todo el contorno, se abre desde en medio, y este sería el mayor compartimento de este paletero. Luego también tenemos a los lados bolsillos térmicos para poder meter las palas, alrededor de, si no llevamos muy lleno en la parte central, podrían llegar a caber hasta 2, pero bueno, con una pala por lado yo creo que vamos también demasiado bien. Si también vas a jugar con 3 o 4 palas, avísame y cuéntame cómo lo haces, porque es de tener muy buenos ahorros y de ser muy pro. Luego son compartimentos algo más pequeños, pero bueno, en la parte central, al lado de la cremallera que está en la parte central, tenemos un compartimento algo más finito para meter un par de cositas también, y al lado de los compartimentos de los paleteros también, que ya pueden ser pues para meter a lo mejor protectores, overgrip, cosas algo más delgadas. Luego en la parte superior tenemos también otro mini compartimento para poder meter móvil, cartera, el típico que tenemos siempre en las mochilas casi a la altura de la nuca. Y como comentaba, algo que ya no puede faltar en paleteros de media alta gama, un paletero que al final te busque cubrir todas las problemáticas que te puede llevar el ir y volver de jugar a pádel. Pues bueno, también tenemos el apartado para las zapatillas aislado del resto y ventilado, así que genial para llevar todos los compartimentos disponibles y bueno, al final que no nos falte de nada cuando vamos a jugar a pádel, ni a nosotros ni al paletero, para poder almacenarlo. Por último, comentar que tiene hasta 3 tipos de agarre. Uno sería este, digamos, otro por la parte de la apertura central para poder llevarlo en modo bolsa, y luego en tipo mochila, y luego otro tipo mochila dejando en nuestra espalda la parte inferior del paletero. Así que esto sería todo sobre el modelo Multigame de Ale Galán, que también está disponible en otros 2 colores. Así que una vez visto este, vamos a pasar al de Martita Ortega. Bueno, miento, no vamos a pasar ya al paletero de Martita, porque también pues queríamos comentaros que como accesorio a lo que es el paletero, no viene incluido, pero sí que va a juego, que es el neceser, en este caso del Multigame también de Ale Galán, que bueno, puede ser para a lo mejor escapadas algo más puntuales, cuando no queremos cargar con todo el paletero. Al final llevar aquí un par de overgrips, una toalla, el móvil, cartera cuando vamos a jugar, y llevar la pala en mano si estamos bastante cerca, también es una muy buena opción. Obviamente aquí pues no se te ocurra meter ni zapatillas ni toalla, pues porque no te va a caber principalmente. Y ahora sí, antes de pasar, mejor también vamos a pedir una cosita, que va a ser un like y que os suscribáis, ¿no? Aquí, ya que estamos contándoos otra vez más la mejor review de paletero de 2025 de este año de pádel, pues bueno, que mejor que nos dejéis un comentario por aquí abajo pidiéndonos lo que queráis ver en los próximos vídeos, y bueno, también que nos comentéis cositas que queráis que traigamos próximamente al canal. Bueno, ahora sí, que no vamos a dar más rodeos, vamos ya con el Adidas Pro Tour 3.4 de este 2025 para Martita Ortega. Otro paletero de la gama de Adidas, también hecho con material reciclado, que no lo he comentado en el anterior de Ale Galán, pero Adidas ha intentado, tanto en otros materiales y complementos que ha sacado este año, como en los paleteros, incluir algún tipo de material reciclado, pues bueno, para ayudar a la economía circular. En cuanto a los compartimentos y la morfología del paletero de Martita, es bastante parecido al de Ale Galán, sin embargo cambian un par de cositas. Tenemos el apartado central también, pero podemos ver que en este caso
va en la misma zona que luego nos echaríamos a la espalda para llevarnos el paletero. Pero bueno, también contamos con un compartimento central, con una cremallera diferente a la anterior, no se abre desde en medio, se abre como rodeando todo el contorno, pero bueno, también un paletero muy, pero que muy espacioso, con sus dos compartimentos a los lados para llevar nuestras palas, preservar las condiciones de la pala, esa la humedad y el calor. También en la parte inferior un apartado para las zapatillas, bastante espacioso, y este sí que es un poquito más espacioso y tiene algo más de capacidad que el de Ale Galán. Lo que hemos podido ver principalmente es que este paletero no es que tenga menos bolsillos, que los principales los tenemos, ¿no? Que sería el central, los dos laterales y el de las zapatillas. Estos los tiene también, pero sí que es verdad que en algunos bolsillos, que suelen ser, como he comentado en el de Galán, que suelen ser más superficiales, más finitos, con algunas cositas, los suele tener dentro. Contamos con este aquí exterior, pero los que a lo mejor en el de Galán teníamos en la parte de arriba del bolsillo central, lo tenemos por la parte interior. Así que también un gran paletero que nos va a cubrir todas nuestras expectativas y necesidades cuando vayamos a pista. También comentar que, como con el paletero de Le Galán, tenemos otro accesorio como sería esta especie de bolso, también a juego con el paletero Pro Tour de Martita, que bueno, pues eso, para también trayectos cortos o llevar nuestras pertenencias no está nada mal. Y en tercer lugar vamos con el paletero de Bull Paddle edición Premier Paddle de su modelo Hack. La verdad que una barbaridad de paletero, ya no como paletero, sino hasta como maleta de viaje. Es una locura lo resistente, elegante y bonito que es. También contamos con un compartimento central. En este caso, el compartimento central quedaría a la espalda de nosotros cuando nos lo colguemos de esta parte de las asas para llevarlo como tipo mochila. Bueno, principalmente tenemos este compartimento central, dos thermobags a los lados también para guardar aquí las palas, con una capacidad de 2 a 4 palas en total. Y bueno, también tenemos la parte superior para poner tipos como móvil, cartera, este tipo de pertenencias, justo aquí arriba en la parte del compartimento central. Y bueno, también comentar una parte muy característica de este paletero, es que justo la parte que dejaríamos en el suelo, que cuando podemos dejar el paletero en un material abrasivo que está a una alta temperatura, materiales sintéticos como una capa fina de plástico, se puede deshacer o puede saltar con algún roce, se puede cortar. Aquí notamos, como podría ser hasta como un rugoso de una pala, que son como mini puntitos de goma que al final pues van a hacer que esté mucho más preparado para esos pavimentos algo más calientes y abrasivos. También comentar que tenemos el apartado de zapatillas, también en la parte inferior, es una zona en la que la mayoría de paleteros, también mochilas, acostumbran a poner en la parte inferior, que si también queréis que os hagamos algún vídeo sobre mochilas, pues dejadnoslo en comentarios y lo traeremos próximamente. Pero bueno, también ventilado, aislado del resto. En general, un paletero que yo personalmente ya no es que me lo llevara a pista, que si no me lo llevaba de viaje, porque es impresionante, súper espacioso también, protegido, la parte inferior también, así que toda una delicia este Bull Paddle Hack por Premier Paddle. Pasamos al cuarto. Vamos con el paletero del Rey Arturo, el que utiliza el vallisoletano para llevar todas sus pertenencias a pista, a entrenes, a todos los partidos que últimamente pues está devorando a todos sus contrincantes junto con Tapia. Así que bueno, principalmente este paletero cuenta con un bolsillo central también que se abre desde la parte del contorno, súper espacioso por dentro, en tonos negros y rojos, muy a juego con su gama de palas de este año también de 2025. También tenemos dos bolsillos laterales, que bueno, pasa como con los paleteros anteriores de Adidas. Conforme llevemos la parte central más o menos abultada, nos dará más para llevar más o menos palas, pero principalmente lo ideal es llevar una por cada lado del paletero, todo protegido con materiales para que la humedad y el calor no dañen las palas. Al final es la principal utilidad, aparte de almacenarlas y transportarlas, de los paleteros. Y bueno, otro tipo de bolsillos algo así más exteriores, más finitos, pero principalmente tenemos el central, también los dos laterales, y en este caso tenemos también en la parte inferior el compartimento para llevar zapatillas. Este está aislado pero no está ventilado como en otras ediciones, como podemos ver por ejemplo en el Pro Tour de Martita. Uy, que se me cae. Se puede llevar en tipo asa y en tipo mochila, aunque no está acolchada la parte central, quedaría la parte central a la altura de nuestra espalda. Y también, como el de Bull Paddle, tiene la parte inferior, aparte de tener el logo de Arturo y de Head, viene protegida con una goma para ser algo más resistente contra el suelo. Bueno, y ahora vamos con el paletero de Nox, el AT10 Team, paletero diseñado y pensado para Agustín Tapia, para el argentino. Bueno, sí que es verdad que en primer lugar vemos un paletero algo más pequeño y menos voluminoso, puede ser algo más funcional, también parecido al tamaño de una mochila, pero bueno, sin perder la esencia y la biología
de un paletero, que sería pues siempre teniendo esta forma en el lateral que termina adaptando la pala y por lo que se hacen sus compartimentos laterales. En este caso contamos con un solo compartimento lateral para la pala, tratado para las condiciones térmicas. Al otro lado tenemos un compartimento como este, pero no llega a ser pues bueno, ni del tamaño para meter una pala, ni tratado térmicamente para guardar una pala, así que nos quedaríamos con uno solamente. Tenemos un compartimento central, que yo soy bastante fan de estas aperturas. Tenemos un compartimento central, que yo soy bastante fan de estas aperturas, toda de un tirón y con el velcro, y lo tendríamos todo abiertito. Tenemos apartado para zapatillas también en la parte de detrás, también ventilado y aislado del resto. Y por último, algo que no estamos acostumbrados a ver en todos los paleteros y que por ejemplo en todos los paleteros que hemos visto en este vídeo no tiene ninguno, es que tiene una variabilidad infinita de agarres, y que si por ejemplo hay un agarre que nunca vamos a utilizar, como es este para llevarlo tipo bandolera, pues lo podemos sacar fácilmente. Entonces la verdad que nos da una gran variabilidad de opciones, al igual también con esto, que si lo queremos llevar modo bolsa le podemos quitar las asas para no llevarlo tipo mochila. O sea que, así que por parte de Nox muchísimas ayudas para facilitarnos también la experiencia con el paletero y también para poder personalizarlo al máximo. Así que una vez visto este AT10 Team de Nox para Tapia, pasamos al siguiente. Llegando al penúltimo paletero de este vídeo, llegamos al Siux Pro Tour. La verdad que no me vais a negar esto, que es el más llamativo y el más rompedor en cuanto a diseño. Estamos acostumbrados a que los paleteros adopten colores oscuros, pues bueno, porque al final van a ir dando tumbos, van a estar por el suelo, a lo mejor en viajes y todo, y al final pues bueno, qué mejor que un color gris o un negro para ocultar la suciedad. Sin embargo, Siux ha apostado por hacer un modelo en color naranja, zona de pádel, por cierto, blanco y azul, que bueno, se puede ensuciar más, pero que si tenemos ese cuidado, la verdad que vamos a llevar un modelo rompedor, súper bien protegido y estéticamente pues chulísimo también. Es bastante característico de este Siux Pro Tour que en los laterales, donde van a ir las palas, que por cierto tiene dos apartados para palas, que nos van a caber de 2 a 4 palas, de 1 a 2 en cada compartimento, va bastante protegido. Aparte de por dentro estar técnicamente tratado, el paletero lleva una protección bastante rígida para que la pala pues al final se da un golpe o en el transporte o algo, para que no sufra ni por temperatura ni por daño, o sea que ideal. Contamos con un compartimento central que se abre desde el contorno, digamos, de todo el bolsillo. En la parte inferior tenemos, que lo estaréis viendo todo el rato en el vídeo, yo no, el apartado para zapatillas, apartado del resto y transpirable, y bueno, también multiplicidad de bolsillos, por ejemplo en la parte de la nuca para llevar móvil, cartera, para llevar protectores en la parte de fuera del bolsillo de los paleteros, por dentro también. Una infinidad de bolsillos y compartimentos que nos da Siux con este paletero Pro Tour, además de llevar la espalda acolchada desde las asas de la mochila hasta también lo que reposaría en la espalda, porque ya sabemos que ahora mismo a lo mejor esto no se puede notar, pero cuando llevamos el paletero lleno de cosas y podemos llevar dentro unos 10, 15 o hasta 20 kilos en algunos casos, pues tener al final unas asas que cuando cae ese peso sobre nuestros hombros estén algo más acolchadas, y lo mismo con la espalda, es un plus que cuando lo tengáis todo lleno y lo probéis seguro que lo notáis. Y por último vamos con el primer paletero de Babolat que hemos visto en este vídeo, el Babolat RH Pro Tour, un paletero bastante característico porque como veis, cuando está vacío y se pliega apenas ocupa nada, y en el medio tenemos 3 compartimentos en la parte central. Uno de ellos está tratado para las condiciones térmicas como la humedad o el calor, pero los otros 2 no. Sin embargo, luego tenemos en otra parte lateral, al lado del que sí que está tratado para el calor y la humedad, otra parte para seguir teniendo espacio para nuestras palas. Es bastante diferente porque de normal se suelen dejar los apartados tratados para el calor y la humedad en los laterales, pero en este caso Babolat ha optado por dejarlo todo a un lado, sabiendo que en una parte del paletero tienes todo lo que tiene que ver con las palas y en el otro pues todo el tema que tiene que ver con equipamientos y demás. Bastante curioso, bastante característico. No es como el de Ale Galán que se abría desde el medio, no es como por ejemplo el de Martita que hacía todo el contorno. Al final son 3 compartimentos que se abren en perpendicular al paletero. También tenemos el apartado para zapatillas en la parte inferior. En este caso no está aislada del resto, pero claro, al tener distintos bolsillos, pues bueno, podemos poner en esta parte las zapatillas y en el que queda justamente arriba, pues por ejemplo la ropa que ya sabemos que va a ser para la lavadora. Entonces tampoco cruzamos ahí ropa limpia con ropa sucia, zapatillas limpias con zapatillas sudadas. Así que bueno, no está aislado del resto, pero sí que es verdad que justamente conecta con el que puede ser el bolsillo para llevar este tipo de cosas. Bueno, luego comentar también que aunque no se vea aquí en cámara, tiene una barbaridad de bolsillos una vez dentro,
para pues llevar ese tipo de cosas algo más pequeñas. En cuanto a agarres tendríamos el central y otras 2 asas para llevar en forma de mochila. Así que nada, hasta aquí este vídeo sobre los paleteros mejor valorados de este 2025 de Zona de Pádel. Dejadnos aquí abajo en comentarios si habéis esperado alguno que no ha llegado a salir, si alguno que ha salido os ha sorprendido, si alguno os ha sorprendido a mal. Todo, dejárnoslo, comentarnos aquí qué os ha parecido, qué queréis que traigamos próximamente al canal. Y nada, ya hasta aquí este vídeo, me despido. Por aquí tenéis el botón del canal de Zona de Pádel para suscribiros siempre perderos ninguna novedad en el mundo del pádel. Y por aquí otro vídeo que sin duda no te puedes perder. Y nada, yo me voy ya porque el vídeo se termina aquí. ¡Chao!